El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 6 de la mañana con 27 minutos. Continuamos con nuestro informativo el día. Personas que nos están preguntando ¿dónde está Fabricio? Tranquilidad, Fabricio vuelve el día lunes. Hoy está cumpliendo un tema personal, un tema de un viaje que tenía que realizar, pero nosotros estamos aquí, por eso nos encontramos hoy con un excelente reemplazo. Sofía Montoya nos estará acompañando en la emisión, pero Fabricio Vela ya estará por acá de regreso a partir del día lunes, así es que no se me preocupen mucho. Saludos a todas las personas que nos están pues saludando desde los diferentes puntos de Ecuador y el mundo. Tenemos por acá saludos de Consuelo Valencia, que nos está diciendo ¿dónde está Fabricio? Tranquila, Consuelito, que Fabricio ya mismo regresa. También tenemos a Jessy Delgado, que nos está saludando. Mujeres al Poder, muchas gracias, Jessy Delgado. Así es, hoy nos tomamos el noticiero Las Mujeres. Sofía Montoya y yo estamos pues al frente para el día de hoy. Saludos a todas las personas que se están uniendo a nuestra señal y que nos están pues mandando los saludos desde los diferentes puntos de Ecuador y el mundo. Juan Nazareno nos dice un abrazo desde Guayaquil, un abrazo también para usted, Juan. Miriam Rosero también nos está mandando saludos. Bienvenidos todos y vamos a iniciar ahora ya con nuestra agenda de entrevistas. Marta Litardo nos dice, les deseo una linda semana. Muy buenos días, Marta, también para usted una excelente semana. Vamos a dar entonces inicio a nuestra entrevista. Por favor, nos dice, vamos a leer un último comentario. Don Fabricio aprovecha su inmensa audiencia para solicitar al alcalde que revea los gastos por las fiestas de Quito. Está dando papaya a los concejales, nos dice por acá una opinión de un seguidor, Fausto Valdivieso. Así es, también le diremos pues que tratemos este tema en la línea editorial. Saludos también a Guaranda, a Italia, que nos están saludando algunos fans destacados, Alexandra Mendoza, también Fausto Valdivieso desde Guaranda. Lenin del Carmen Vélez nos pregunta, Fabricio, ya mismo viene Fabricio, por favor no desesperen, a partir del día lunes vuelve también a este espacio informativo. Hoy nos tomamos pues a primera hora Sofía Montoya y yo. Vamos con la entrevista. Estamos ya con Johan Proaño, él es vocero de Constructores Positivos y vamos a hablar precisamente de un tema que preocupa y es qué es lo que está pasando en el sector de la construcción. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, ingeniero. Buenos días, arquitecto nomás. ¿Cómo están? Un saludo a toda la audiencia, un saludo a ti. Sí, precisamente el sector de la construcción, ya desde el año 14 nosotros empezamos a tener una baja en el año 2015, en el año 2018 parecía que llegábamos al fondo y comenzamos una recuperación, pero lastimosamente en el 2019 nuevamente el sector cayó un 5% y esto se agravó con todo lo que pasó en octubre el año anterior, todas las protestas y demás, y el año 2020 con esta pandemia pues realmente hemos tenido graves consecuencias, tales como que la facturación entre enero y agosto del año 2020 cayó 994 millones de dólares con respecto a la facturación del mismo periodo en el año anterior, es decir, prácticamente mil millones menos de facturación. Esto es un 39% menos. Igualmente esto ha traído gravísimas consecuencias como el declive en el empleo. Es una de las mayores consecuencias, algo lo que más nos preocupa. En nosotros, de acuerdo a datos del Ministerio de Relaciones Laborales, hemos perdido 35,000 empleos netos, es decir, hemos tenido entre los finiquitos que se han dado y los nuevos contratos, han habido una diferencia de 35,000 empleos entre enero y octubre de este año. Decir que la construcción es uno de los sectores que más dinamizan la economía, representamos el 20% del PIB si es que estamos con todas las actividades conexas y que brindamos empleo sobre todo a los más necesitados del Ecuador, ya que más del 80% de nuestros trabajadores no tienen titulación alguna.
Bien, me gustaría ir un poco desmenuzando el tema. Vamos primero por la afectación económica, precisamente nos estaba hablando de alrededor de 990 millones, eso estamos hablando del último año. Así es, en el periodo de enero a agosto del 2020, en comparación con el mismo periodo del año 2019, se dejaron de facturar 994 millones. 994 millones. Y estamos hablando también de que ya se veía un declive en el sector, es decir, las protestas de octubre marcaron otro hito de pérdida. Comparando entonces desde 2018, 19, ¿cuál fue? O incluso 2000, vámonos un poquito más atrás, hablando de 2016, ¿cuál sería la evaluación o cómo ha ido decayendo el sector? Bueno, nuestro sector ha ido decayendo año a año y aproximadamente va cayendo un 5% en su participación. El año 2019 caímos un 5.7% con respecto al año 2018. El año 2018, como le dije, ese sí fue un año en el que nosotros vimos recuperación. Estuvimos en números positivos muy cercanos al cero, pero en todos los anteriores años nosotros veíamos como año a año nuestra actividad iba decayendo. Y también, por ejemplo, esto se puede ver en la participación que ha tenido la construcción en el PIB. En diciembre del 2014, la construcción representaba la construcción en el empleo. En el 2014, nosotros representábamos el 9.3% del empleo y en el 2019, el año diciembre de 2019, apenas el 7.5%. Estos son números que dicen a la clara cómo el sector de a poco se va deteriorando. Quisiera también preguntarle cuáles han sido los sectores más afectados. Dentro del sector de la construcción, bueno, todos en general, pero nosotros sabemos que en este momento, por ejemplo, la obra pública está prácticamente en cero, es decir, no hay inversión pública, todo el dinero, prácticamente todo el dinero que tiene el Estado se lo dedica a gasto corriente y no a inversión pública. Por lo tanto, la contratación pública está realmente en terapia intensiva, por así decirlo. Si es que la construcción está mal, estamos enfermos, la construcción pública está en terapia intensiva, pero de igual manera el sector inmobiliario hemos visto que en este año, en el mismo periodo de enero a agosto, hemos tenido el 31% menos de las reservas de bienes inmuebles, de viviendas, que tuvimos en el mismo periodo en el año 2019. Entonces también, tanto el sector inmobiliario como el de la contratación pública se encuentran en muy grave estado. Hablando del tema de la construcción pública, ¿cuánto les representaba y cuál ha sido la reducción? ¿Tienen ustedes un balance para considerar la afectación por ese lado? Sí, nosotros en todo lo que es la construcción, todos los datos que tenemos de construcción, más o menos del 30% es lo que representa la parte inmobiliaria y el 70% es de la que representa todo el resto de facturación de la construcción, incluida la obra pública, porque dentro de la obra pública en construcción nosotros tenemos muchísimos ramos, está todo lo que es la parte civil, la parte de cuando teníamos grandes construcciones, la parte de construcción de represas, toda la parte vial. Entonces, esta representa el 70% de la facturación y la parte inmobiliaria típicamente representa el 30% de la facturación. Entonces, nosotros en este año 2020, de enero a agosto, apenas ha facturado 1.543 millones de dólares. Este año, y en comparación con años pasados. Por ejemplo, el año anterior, el año 2019, se facturaron 2.537 millones en el mismo periodo. Por eso es que le hablaba de una caída de 1.000 millones de dólares prácticamente en este año. Ahora, quisiera saber también respecto al déficit de vivienda en nuestro país y qué alternativas tienen ustedes para reducir este indicador, cómo apoyar también en este sentido para así ir reactivando la economía y que también las familias ecuatorianas puedan acceder precisamente a una vivienda.
Sí, precisamente, ese es uno de nuestros grandes objetivos. Nosotros tenemos un déficit habitacional que va entre 300.000 y 500.000 viviendas de acuerdo a diferentes organismos, entre ellos el MIDUBI, y el otro dato relevante es que año a año más o menos entran 100.000 familias a la sociedad ecuatoriana y nosotros apenas construimos en el mejor de nuestros años 40.000 viviendas formales. Entonces, ese déficit se sigue incrementando, se sigue ampliando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos en este momento como para poder suplir ese déficit y como para poder ampliar la demanda? Porque nuestro principal problema en este momento es ampliar la demanda. El principal objetivo que nosotros tenemos con esto, para esto, es que la cuota del crédito hipotecario sea similar a la cuota que uno paga por el arriendo, el canon de arrendamiento mensual de la vivienda. Solo de esta manera se puede incentivar a la gente a que compre una vivienda nueva. Esto se debe lograr básicamente con 3 acciones. La primera de ellas son las tasas de interés. Nosotros vemos que en este momento, por ejemplo, la tasa de interés subsidiada que tiene el gobierno para vivienda de interés público del 4.99% está dando buen resultado porque se logra cumplir con este objetivo de equiparar esos dos valores. Pero la tasa normal que tiene la banca es del 10.13%. Esa es la tasa de interés referencial al mes de octubre. Entonces, realmente con una tasa de 2 dígitos en una economía dolarizada es muy difícil poder acceder a una vivienda propia. Las tasas de interés deben bajar. Por ahí el planteamiento, por favor, interrumpa, sería también trabajar de la mano con el tema de la banca para que se pueda reducir el tema del interés. Y bueno, también preguntarle sobre... Ahí siempre se exigen los temas de las entradas para las familias ecuatorianas, conseguir la entrada para la vivienda, que es alrededor del 30% de lo que se exige en general del valor de la vivienda, es alto. ¿Cómo también podemos aportar desde el sector de la construcción para mayores facilidades y mayor acceso y así pues que se reactive también la economía del sector? Sí, precisamente eso también tiene que ver muchísimo con el financiamiento. El 30% no lo exige el constructor. El 30% es un requerimiento también de la banca, porque la banca solamente financia el 70% del valor de la vivienda. Ahora bien, como le decía, con estas nuevas modalidades de créditos que tenemos, con los créditos subsidiados, ahí se financia el 95% del valor de la vivienda. Es decir, que apenas el cliente tiene que dar un 5% de entrada. Igualmente en el BIES también hay condiciones que ahora son favorables. Hay una tasa para viviendas de menos a $90,000 del 6.99 y se financia el 100% del valor de la vivienda, si no habría que dar entrada en teoría. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que de cierta manera la banca pública y el Estado sí ha tomado este eje fundamental, que es el del financiamiento, como una solución para poder lograr mayores viviendas. Ahora necesitamos que toda la sociedad como conjunto, que la banca también pueda tener estas facilidades y así poder salir de esta grave crisis en la que nos encontramos. Son las 6:40 a.m. Estamos dialogando con el arquitecto Joan Proaño. Él es vocero de Constructores Positivos. Estamos hablando sobre las pérdidas en el sector de la construcción y también, pues, evaluando cómo se encuentra precisamente este sector. Ahora quisiera preguntarle sobre el tema. Estábamos hablando también del BIES, ¿no? Del banco del afiliado. Se debe impulsar la vivienda desde ahí, nos decía usted, la compra también de las casas. ¿Cómo hacer para presionar por ese lado y que se den los créditos hipotecarios de formas más sencillas y más accesibles también para los ciudadanos? Así es, realmente nosotros en este momento estamos teniendo muchísimos problemas con los tiempos que se está demorando el BIES en realizar los desembolsos. Existen nuevos procesos que están retrasando y además tenemos entendido que ha habido muchísima salida de personal, lo cual está ahondando esta crisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros
por ejemplo, los créditos quirografarios versus los créditos hipotecarios, en un principio, en años anteriores, tenían una relación más o menos de 1-1. Ahora tenemos que los créditos quirografarios con los créditos hipotecarios tienen una relación de 8-1, es decir, se entrega muchísimo y se tiene muchísimo más presupuesto para créditos quirografarios, aduciendo que no hay demanda de créditos hipotecarios. Demanda de créditos hipotecarios hay, lo que pasa es que los trámites son demasiado largos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que las personas se demoran tanto y saben que el trámite es tan complicado que prefieren hacerlo con otros bancos. Es por esto que el BIES ha perdido muchísimo terreno. Recordemos que cuando recién salió el BIES, el BIES tenía un market share de un 70% de los créditos y apenas un 30% de los créditos iban hacia la banca privada. Ahora el BIES tiene ya más o menos un 30% y el 70% se reparten entre la banca privada y un nuevo actor que son las cooperativas. Entonces, realmente se necesita que los procesos sean mucho más rápidos para poder evacuar estos créditos y sobre todo que haya el presupuesto indicado para créditos hipotecarios. La otra, con lo que respecto a la entrada que usted me preguntaba también, es que no tenemos una cultura de ahorro. Entonces, mientras más facilidades para todo tipo de créditos haya, es decir, eso de compre el regalo del Día de la Madre y endeúdese a 24 meses, entonces la gente está al límite con su capacidad de pago. En el momento en que quiere comprar una vivienda, le toca esperar muchísimo tiempo, terminar de pagar sus deudas, eso lo vemos día a día, que no se pueden comprar, pero tienen que terminar de pagar todos sus créditos quirografarios para poder acceder a la capacidad de pago que necesitan para poder endeudarse en la vivienda. Ahora, sobre el tema de la tramitología, todos estas trabas que se ponen desde el gobierno, ¿ustedes han logrado solucionar, tal vez dialogar con el gobierno para que se tomen medidas distintas, alternativas diferentes que faciliten y que no hagan un proceso tan largo para la adquisición de las viviendas? Sí, mire, esa es una lucha constante y diaria y desde hace mucho tiempo que nosotros tenemos en Constructores Positivos, que es la reducción de la tramitología. Y debemos decir que hemos tenido éxito solamente en cosas puntuales, es decir, hemos podido ciertos procesos cambiarlos, hacerlos más ágiles, pero realmente estructuralmente cómo está funcionando ahora el país y la burocracia, realmente vemos que ahora los procesos son mucho más lentos. Eso es una traba para la actividad empresarial, eso es una traba para los constructores, que lo único que necesitamos es si no nos ayudan, por lo menos que nos dejen trabajar para que nosotros podamos brindar empleo. Somos uno de los mayores generadores de empleo, necesitamos poder generar ese empleo. Pero es increíble cómo a todo nivel, a nivel de los GATS y a nivel del gobierno central, siempre hay trabas y trabas y trabas para todos. En nuestros cronogramas nosotros ponemos un montón de tiempo para los trámites, ¿sí? De 6 meses, 1 año los ponemos antes, ¿no? Porque ya sabemos que nos vamos a demorar eso. Y déjeme decirle que no hay nunca un cronograma que nosotros podamos cumplir. Por más extenso que esto sea, siempre aparece una nueva cosa y siempre hay una demora. Entonces, realmente, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, en el sector de la construcción, el 83% de los trabajadores son empleados no titulados, el 17% titulados. Mientras la obra no está en construcción, solo ese 17% trabaja, haciendo planos, haciendo aprobaciones y demás. Y nos quitan la posibilidad de emplear al otro 83%, que son las personas que más lo necesitan. Muchas gracias por este diálogo, por esta entrevista, por su tiempo, arquitecto. Muchísimas gracias a ustedes. 6 de la mañana con 40.
Muchas gracias. 6 de la mañana con 46 minutos. Estábamos dialogando con el arquitecto Joan Proaño. Él es vocero de Constructores Positivos. Hablando de las pérdidas en el sector de la construcción, nos ha estado explicando que son alrededor de 990 millones de dólares menos en facturación con respecto al mismo periodo del año pasado y que se han perdido más de 35,000 empleos netos. Son las 6 de la mañana con 46 minutos en la primera hora.